partir del 12 empezará el trato de Dios con los patriarcas, que son el germen, el origen de la nación de Israel. Ya luego tratará Dios con la humanidad a través de Israel. Se está acercando el final de ese periodo donde Dios trata con la humanidad en general. Esto es una pregunta que muchas veces tiene uno cuando es nuevo en la fe. Yo cuando conocí al Señor oraba y decía: Señor, si apareciera en el cielo una señal, algo, o pasara algo, o tú enviara tu espíritu moviéndose y todo el mundo se arrepintiera. Piensas esto, ¿no? Porque deseas en tu corazón que todo el mundo se salve y que todo el mundo experimente la belleza de la salvación, de la comunión con Dios, que eso tan lindo y tan hermoso. Pero ya Dios no trata con la humanidad en general. No trata Dios con las personas que están en su casa solo. Trata a través de unos mediadores. Y en principio va a ser el pueblo de Israel, y luego será la iglesia, que la iglesia está formada por los creyentes, tanto del pueblo de Israel como del resto de las naciones. ¿De acuerdo? Y entonces ahora Moisés nos está mostrando por qué Dios dejó de tratar con la humanidad en general, y ya lo estamos viendo. Dios creó todo, la creación, lo creó todo bueno, después vino la caída, después se llenó la tierra de violencia, porque está el ejemplo de aquel descendiente de Caín que mató a su hermano, y él dice: si mi hermano, Dios dijo que nadie lo matase, porque mató a su hermano conmigo. Y es polígamo, porque quiere tener un plan grande. Ya estamos viendo lo que ocurre. Pero no está todo perdido, porque hay un sustituto para Abel, que es Set. Y dice que Set tuvo hijos y que los hombres a partir de Set volvieron a invocar el nombre de Dios. Esto es muy importante. Aquí terminamos con la semana pasada, con el linaje de Set, el linaje escogido. Porque desde Génesis 3:15 tenemos que seguir la pista en la Biblia hasta el linaje escogido, porque eso se va a mantener durante toda la Biblia, la lucha. En el principio ya hubo esta promesa y esta declaración de parte de Dios: la simiente de la serpiente dañará, perseguirá a la simiente escogida, pero uno de la simiente escogida le herirá definitivamente en la cabeza. Así que esto va a ser una guerra continua, y no podemos perder la pista a este hilo, que en el relato bíblico, cuando se va complicando y nos va añadiendo cosas y relatos, y pues podemos perder este hilo. Nunca perdamos esa línea. ¿En qué momento de la historia, cuál es la línea elegida y qué está pasando? ¿De acuerdo? Entonces ahora es Set y sus hijos. Y entonces vamos al capítulo 6, donde vamos a ver los primeros versículos, el preludio del diluvio, que será una obra de, permítame la expresión, ¿no?, de anticreación. ¿Verdad? Claro, es destrucción de lo creado. ¿Cómo estaba la tierra al principio? Un caos. Y las aguas cubrían lo seco. Bueno, pues ahora va a volver una obra de Dios que, lo digo yo con mucho respeto, entrecomillado, es una obra de anticreación. Pero no olvidemos que Dios está tratando con nosotros. Si Dios estuviera resolviendo el problema, créanme que lo resuelve. Porque a veces leyendo la Biblia o escuchándonos a nosotros los predicadores, le pudiera parecer al oyente como que Dios cambia de parecer, que tiene plan A, plan B, que va improvisando, que va modificando. No. Dios, por ser Dios, tiene un solo plan. Ahí nada le sorprende. Por eso nos cuesta trabajo captar qué significa la ira de Dios, porque creemos que la ira de Dios es como la mía. Mi ira es porque me sorprende. Yo confío en un amigo y cuando me entero que mi amigo habla mal de mí, me siento en ira porque me sorprende. O piensas que tu hijo está estudiando, que hace las tareas, y luego llega a las calificaciones y le han quedado 8 y tú explotas en ira por la decepción, la frustración. Te sorprende, estabas en paz y perturbó tu paz
un hecho que irrumpe en tu vida. A Dios nada le puede sorprender, porque antes que yo naciera, Él sabía ya todos mis errores. Y sabía que la ira de Dios no es así. La ira de Dios requiere profundidad a la hora de estudiarlo. Pero por lo menos nunca la comparemos con la ira del hombre, porque no se parece en nada. De ahí que en el Nuevo Testamento se dice: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios no puede ser nunca establecida por la ira de los hombres. Los hombres piensan que hacen justicia cuando derraman su indignación sobre lo que consideran injusto. Pero esto no es, así no funciona. Así que si Dios, en el diluvio, que es una obra, entrecomillado, de anticreación, hubiera querido solucionar el problema del pecado, lo hubiera hecho. Ya cuando se llega al Nuevo Testamento, que nos queda muy lejos, aprenderemos con claridad, porque Pablo, el apóstol Pablo, es el perito arquitecto que pone el fundamento de la iglesia. Y él dirá que es la justicia de Dios. La justicia de Dios en Cristo Jesús. La justicia, según nosotros, es eliminar el injusto. Y a veces no sabemos cuál es la diferencia entre justicia y venganza. La justicia de Dios es maravillosa porque no se trata esencialmente de eliminar al injusto, sino hacer justo al injusto. Increíble. Pero como esos son conceptos que lo vamos a ir, se van viendo en la Biblia, hasta que cuando ya se tiene suficiente Biblia y se llega al Nuevo Testamento, ya lo captas perfectamente. La justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que ya empezamos a establecer cositas. Ahora vamos a ver algo terrible, una obra de destrucción, de anticreación, pero que no pretende ser la solución a la injusticia, sino que forma parte del trato de Dios con la humanidad. Podríamos decir que Dios, en cierto modo, mira a la humanidad completa como si fuera un solo hombre. Y en estos momentos es un niño. Y ahora estamos en la edad de la madurez. En la edad de la madurez, aunque hay personas que no les ha amanecido aún, ¿no? Que lo vemos por ahí, que viven de una manera, piensan y hacen unas cosas que nosotros consideramos temerarias. Y hay personas que decimos, pobrecito, no tiene conocimiento. Pero las personas que sí tienen conocimiento, que sí viven en la palabra, que la leen, que la estudian, ahora, hermanos míos, tenemos una luz. Tenemos un conocimiento y hay una revelación a día de hoy, que esto ya se lo dijo el Señor a los discípulos. Muchos profetas anhelaron ver. Pablo habla de se ha revelado el misterio oculto por los siglos. O sea, gente con las que Dios trataba directamente y les hablaba directamente, no sabían cosas que hoy nosotros la hemos recibido casi por cultura. Es verdad, hasta los incrédulos. Hasta los incrédulos. Bueno, San Pablo dice que indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y esto lo sabe todo el mundo. Que Jesús es Dios hecho persona. Habrá quien lo cree y quien no lo cree. Pero le pregunta a alguien, según la fe cristiana, ¿quién es Jesús? Dice, el Hijo de Dios, Dios hecho persona. Luego lo creerá o no lo creerá. ¿Será consecuente con la fe o no? Pero lo sabe. Y en aquel momento era un misterio oculto que fue revelado a los santos apóstoles. Así que, en el principio de todo, con el diluvio, Dios no está solucionando el problema. Está tratando con nosotros. Y nos va a mostrar algo. Vamos entonces a ver. Versículos 6 y 7. Yo le he puesto ahí a esto porque mira, he apagado, ¿no? En inglés. ¿Por qué no en inglés? Porque cuando algo, un dispositivo electrónico no funciona, te dicen,
Resetealo, apágalo diciéndolo otra vez. Si se quita no era nada. Si lo enciende y persiste en la ley de verdad. Aquí resumo yo. Sí, que es diciendo, no, esto será un problemilla de verdad que esto se ha ido torciendo, no sé cómo. No sé cómo hemos llegado a esta situación. Apágalo y enciéndelo. No va a funcionar. Vamos a ver entonces la historia de cómo se llega a esto de tenerlo que apagar. Luego llegará un nuevo comienzo, capítulo 8 y 9. El preludio. Aquí pensé que alguno de ustedes discrepe conmigo porque usted lo va a leer en comentarios, lo va a escuchar grandes maestros, grandes teólogos, va a escuchar otras cosas diferentes, va a leer otra cosa diferente a la que yo le voy a exponer. Pero yo estoy comprometido con el Señor de transmitir lo que yo entiendo que dice la Escritura, aunque sea a contracorriente. ¿Verdad? Sin pretensiones. Pero creo que no debemos temer a la verdad. No debemos temer a la verdad. Y yo creo que hay un grave error muy extendido y necesito exponerlo para que los hermanos lo vean. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, cogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Seguramente que habrán leído, oído que esos hijos de Dios son ángeles, espíritus. Mentira. Por favor, Mentira. por favor, no podemos creer eso. No. Los hijos de Seth Exactamente. y los hijos de Noé. Exactamente. Y los dos linajes ya no van a estar separados, por lo cual Dios puede tratar con los que le están invocando, con los que están inmersos en la violencia. No. Es la unión de estos dos linajes imposibilita el trato de Dios. ¿Qué pasa si tenemos agua fría y agua caliente y las mezclamos? Se atemperan, pero nunca calentará el agua a la fría. ¿Qué pasa cuando lo contaminado toca lo limpio? ¿Verdad? Si yo entro con mis zapatos contaminados a una zona estéril de un quirófano, ¿qué hace? ¿Que el quirófano estéril purifica mis zapatos o mis zapatos han contaminado la zona estéril? Esto es una verdad espiritual y siempre va a ser así. Al unirse estos dos linajes, la temperatura de uno va a hacer descender a la temperatura del otro. La violencia de uno, la visión de unos, el corazón de uno afectará al corazón de otros. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Pero es que increíble, hermano pastor, pero comentarios bíblicos hechos por gente que tiene más carrera y más títulos. Pues ya no se puede tocar eso. Porque de la Universidad Juan Carlos. Claro, porque tú lees en un comentario bíblico o gente que tiene teología no sé dónde, doctorado no sé qué dónde, y dice, pues veremos a ver si esto no está más extendido.
Hace una broma. Lo siento. No, sí, pero lo digo porque este tema tan de actualidad viene a confrontarnos con la realidad. Que la gente tenga título no quiere decir que tenga la razón, ni que tenga la verdad, ni que conozca más que otros. No garantiza ni la formación ni el conocimiento tan siquiera. Es verdad. Ni la educación. Ni la educación. Para nada. Vamos a ver. Es de todo punto imposible que los ángeles puedan reproducirse con mujeres. ¿Es correcto? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque los ángeles son espíritus. Son espíritus, no son carne, no tienen funciones biológicas. De lo contrario, había angelitos pequeños. Y habría ángeles varones y ángeles mujeres, masculino y femenino. No existe eso. Y habría parteras angelicales, escuelas para ángeles. Son espíritus, lo dice Hebreo. Los ángeles son espíritus ministradores. Es correcto. El espíritu no puede tener relación con la carne, con la materia, con lo biológico. Luego, aquella unión produjo que Dios dijo: no resistirá más mi espíritu al hombre, o no contenderá más mi espíritu con el hombre. Si son los ángeles los que se han hecho pasar por hombres para tener relación con las mujeres, la responsabilidad será de los ángeles, no de los hombres. Entonces las medidas serían contra los ángeles. Segundo, seguirían existiendo estos semidioses, ¿no? ¿Por qué no existen estos semidioses? ¿En qué parte del relato bíblico se fundamentan? En ninguna. En decir que en el libro de Job, que es un libro poético que dice los hijos de Dios se presentaron delante de Dios. También en Samuel dice que le dice Dios a David que sus hijos serán hijos de Dios. Yo lo seré a él por padre y él me será por hijo. Los reyes son hijos de Dios. Cuando leemos Apocalipsis y dice escribe al ángel de la iglesia, nadie piensa que es un ángel. Piensa que es un hombre. ¿Por qué? Por la propia lógica. Porque nadie ha visto de una iglesia pastoreada por un ángel. Entonces entendemos que se refiere a ángel en el sentido de mensajero. Entonces considera a los pastores de la iglesia mensajeros de Dios, que le dan el mensaje de Dios a las personas, no que sean espíritus. Son personas que cumplen la función más distintiva de los ángeles, que son ministros, son espíritus que comunican cosas de Dios al hombre. Jesús dijo que en la otra dimensión no hay matrimonios, que en la dimensión de lo espiritual no hay casamiento. Y sigue las evidencias. Y sigue. Pero yo no sé, ¿sabéis lo que pasa? Os voy a decir lo que pasa, en mi opinión. Hay teólogos que no son creyentes, Ateos. que son ateos, y algunos hasta enemigos de la fe. No sé por qué motivo, pero lo son. Y piensan que Moisés no escribe por revelación de Dios, que Moisés es un recopilador de mitos y leyendas antiguas, como existían los mitos y leyendas antiguos de los cultos cananeos de la fertilidad, donde dioses tenían relaciones con mujeres y salían semidioses. ¿No creían eso también los griegos? Ellos piensan que Moisés está recopilando este tipo de leyendas. Y ahora, claro, vienen y lo sueltan así. Y el lector que no está avispado se lo cree. Y el hermano que está deseoso de decir a los demás: ¿tú sabes lo que significa esto? Ahora, yo tiendo a desechar cualquier interpretación de un pasaje que necesite una información extrabíblica. Porque entonces no digamos sola escritura, que es una de nuestras 5 solas, porque somos evangélicos.
Para nosotros decimos que la Escritura se explica a sí misma, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver que todo texto bíblico debe verse con claridad con el resto de la Biblia, sin contradicciones. Si no somos capaces, es mejor decir, no lo sé. Vamos a llegar, ya acabamos de encontrarnos con el primero de algunos, no es que sean muchos, pero hay textos que denominaremos oscuros, aunque no es la mejor forma, porque la palabra de Dios es luz. Más bien soy yo el que no lo entiende, el que no lo canta, el que no lo sabe, o el que no lo puede ver. Más bien es mi entendimiento el que está oscuro. Pero bueno, vamos a decir pasajes difíciles. Seamos humildes, seamos sencillos y dejémonos en el ámbito del misterio. Este pasaje, este texto, puede y concedemos que alberga cierto misterio en la forma de expresarse. Pero nunca lo resolveremos con algo de todo punto imposible que no tiene más explicación con el resto de la Biblia. Porque si decimos que es la unión del fin de la separación de los dos linajes, podemos demostrarlo siguiendo el relato. Cómo nos va trenzando el linaje de Caín y el de Abel, después Set, porque Abel no deja descendiente, que sepamos. Y esto va a ser así. Y siempre va a haber una orden y una instrucción de Dios de no mezclaos. No hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. No hay comunión entre el creyente y el infiel. Esto no significa que no tratamos con ellos, que no los amamos, que no los ayudamos. No. Esto no significa eso, porque Cristo se dio por mí, que yo era incrédulo. Entonces, si Cristo se dio por mí, ese es el ejemplo que yo debo seguir. Yo debo darme por los demás. Lo que quiere decir es que ellos se conviertan a mí y yo no a ellos. Y que cuando en el misterio del matrimonio se unen, ya no son dos, son uno. Entonces, Pablo aclara que al hacer una unión entre un creyente y otro no lo es, el resultado es contradictorio, porque estamos intentando hacer uno lo de Dios con lo que no es de Dios. Luego llegan los problemas, luego tienes los hijos y te dices, me lo llevo a la iglesia, y te dice tu pareja, no, de iglesia nada, a los niños no le pongas cruz del coco. Ya tenemos el problema. Tú le dices, no le enseñes, no, tú al que te pegue tú le coges, lo machaca, le pisa la cabeza. No le enseñes eso a los niños. Por favor, ¿cómo que no? Tú con tu religión y tus cosas. ¿Ves? Ya tenemos un conflicto. Toma, esto tú te lo guardas, le dice la parte incrédula del matrimonio. Toma, tú te lo guardas y tú a tus primos no le des. Pues esto es para ti. ¿Y qué le está enseñando la otra parte del matrimonio? Compartir, amar. Problema. Pues vamos en el coche y uno va hablando palabras deshonestas y la otra parte que es cristiana dice, no diga eso que están los niños ahí. Yo digo lo que es. De mi dinero no vaya tú a dar en la iglesia. Es que son conflictos. ¿Dónde vamos a ir el domingo? Y dice una parte de, bueno, vamos a ir el sábado por la noche, no voy a la discoteca. Yo no voy a la discoteca. Yo voy a la iglesia el domingo por la mañana. Pues yo no voy, pues yo me voy a no sé. Es un problema. Es un problema porque no hay, para los críos no hay un referente a seguir. Una sepia de los niños. Claro. Porque incluso Pablo recomienda que no discutamos porque resulta en la perdición del que oye. O sea, yo me encuentro con alguien y discrepamos y cuando llegue un momento donde no llegamos a un acuerdo, pues tendremos que dejarlo ahí. Porque los que están oyendo no les resulta en salvación ni en bendición, sino en confusión y en perdición. Y Pablo recomienda a los creyentes que no lleven la discrepancia hasta la disputa, hasta la discusión, como lo vimos la semana pasada. Nadie gana una discusión. Yo voy aprendiendo, ¿eh? No sé. Yo estoy aprendiendo y la pregunta me la agradece.
La discusión, Lo discutáis, lo discutáis. la discusión rara vez se puede conseguir algo positivo más que enfrentamientos, enemistades, roces y amarguras. Pues imagínense un matrimonio discutiendo todo el día porque tienen unos valores diferentes, sin buscar cuáles son mejores ni peores, pero simplemente considerar que son diferentes, porque para uno es muy importante, para otro no vale nada, y vamos a estar ofendiéndonos y hiriéndonos. Entonces, a lo largo de toda la escritura se va a advertir ya, pero hay un hecho histórico que al leerlo sabemos en qué resulta: en la perdición de los descendientes del mundo. Tremendo eso. Además hay otra cosa que se puede ver según esta interpretación que nosotros le estamos dando. Dice que hay varones de renombre. Muy bien. Esto, claro, ya entienden que estos varones de renombre son estos semidioses. No, es que se trata de la elección de los mejores, buscando una aristocracia. Los que son más influyentes, los que son más fuertes, los que son más inteligentes con la familia y los clanes, y van haciendo matrimonios selectivos para poder generar una aristocracia. De ahí saldrá el anticristo. El mundo tiene muy claro lo malo que es y lo dañino que es la tiranía de uno sobre los demás. Pero el mundo todavía no se ha dado cuenta que sigue siendo igual de malo la tiranía de unos pocos. Porque sigue siendo tiranía. El ser humano no se da cuenta, por eso cuando venga el anticristo lo abrazarán con amor y le dirán: tú eres el hombre que hemos anhelado, tú eres el que le va a dar solución a esto. Y vendrá apoyado, respaldado por los partidos políticos, por los medios de comunicación. El hombre empoderado, gobernando, señoreando sobre otros hombres. El mandato de Dios es crecer, multiplicados, es llenar la tierra de vida. La voluntad de Dios era no vender la tierra a perpetuidad, porque mía es la tierra y todos vosotros sois extranjeros para conmigo. O sea, Dios lo que quería era que cada uno tuviera su parcela, su terreno, su lugar, y llenáramos la tierra. Es diabólico, pero anticristo viene a significar en el relato de Apocalipsis más un impostor que luego al final da la cara, pero el mundo lo abrazará porque será un prodigio en sí mismo engañoso, prodigio enviado por el mismo Satanás y permitido por Dios, porque todos aquellos que rechazaron al verdadero Cristo, porque no están de acuerdo con la esencia, la doctrina, el amor de Cristo, la justicia de Cristo, abrazarán el anticristo y dirán: este sí es el que nosotros anhelamos. Esto será terrible. Así que venían esos matrimonios de conveniencia, donde estaban generándose ya aristocracias, pero justo al principio de la humanidad. ¿Qué hubiera sido si ya en el principio estaba así? No hubiéramos llegado a nuestros días. Hay otro error que también quiero corregir. Se da cuenta que dice: dijo Jehová, versículo 3, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. También suele decirse, y lo he leído incluso, que entonces se limita la vida de los hombres que vivían cientos de años, se limita a 120 años.
Pero si sigue leyendo la Biblia, llega al capítulo 10, perdón, el capítulo 11, y va a leer ahí, capítulo 11, versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Farsá, 500 años, y engendró hijos e hijas. O sea, me salta el versículo. Y vivió Sem después de que engendró a Farsá 500 años. ¿Cuánto vivió? 500 años. Y engendró hijos e hijas. A Farsá vivió 35 años, engendró a Sala. Y vivió a Farsá después que engendró a Sala 403 años. Y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber, ¿cuánto? 400. No quiero cansarle. Después del diluvio, los hombres siguieron viviendo siglos. Entonces, ¿qué significa serán sus días 120 años? A partir de que los dos linajes se van a mezclar y van a transmitirle las costumbres, la violencia, la impiedad, y van a perder esa devoción que tenían, Dios dice, no puedo contender con el hombre, y se establece aquí ya un principio espiritual que va a quedar también, tiene que quedar ya marcado y aprendido para siempre. La carne no puede agradar a Dios. ¿Y qué es la carne? La carne es estas pasiones que se oponen a lo que es espiritual, razonable, moralmente aceptable. Cuando una persona le dice el médico, usted tiene diabetes, no debe comer azúcar, no debe, y ve un dulce y dice, es que no me puedo aguantar. ¿Es razonable? No. ¿Y por qué lo hace? Porque le vencen las pasiones. Cualquiera tiene una debilidad y tiene un momento. Pero si vivimos así, somos carnales. Y los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. No los que son de una religión en oposición a otra. No, yo soy hijo de Dios porque soy de esta religión. No. Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. El hombre carnal está dominado por las pasiones. Y para San Pablo, que le escribe a los Corintios, el hombre carnal es un niño, un inmaduro. Farto de templanza, farto de prudencia, farto de conocimiento, farto de discreción, sentido de la oportunidad. Impulsivo, no puede retener sus pasiones. Eso es el carnal. Y el Espíritu de Dios nunca va a actuar anulando, esto se lo dedico yo a Calvino, a Lutero y a su doctrina. Lo tengo que hacer así, hermano, porque nadie o casi nadie defiende públicamente esto. Algunos se permiten por todos los medios bombardear con la predestinación, y ya vemos menos que defendemos esto, y creo que es mi obligación hacerlo. Discúlpeme, no es mi intención ofender a nadie. No existe la posibilidad, porque Dios no lo ha determinado, de anular el libre albedrío para que los hombres hagan lo que es justo cuando Dios quiere. Por esto hay la oración. ¿Sabe cuál es la oración más común entre todos los cristianos? Señor, que yo ya no lo haga más. Señor, que yo no vea más a esta persona que me hace caer. Señor, que tú me quites esto de aquí. Esta oración nunca es contestada, porque no está diseñado así. Mire lo que dice Pablo: despojaos del viejo hombre. Por eso hay tanto fracaso. Por eso hay tanto fracaso. Porque a la fe hay que añadirle virtud. Y a la virtud conocimiento. En fin, pero esto son cosas ya profundas. Vamos estableciendo principios. Tenemos un principio. Si nosotros no sujetamos nuestras pasiones y ejercemos nuestra espiritualidad tomando el control de nosotros mismos, entonces Dios, ni siquiera Dios, podrá hacer nada por nosotros.
los hijos de Dios estaban invocando a Dios, pero empezaron a tomar una decisión irreversible que lo va a afectar todo. Casarse porque eran lindas. No podemos casar porque es linda o lindo. Hija, ¿por qué te vas a casar con ese muchacho? Porque es tan lindo, papá. Mi hija va a fracasar. Porque es lindo, ya está. Porque tiene dinero. Pasiones, eso son pasiones. No debería ser el factor determinante para unirse a una persona el tener en común los mismos valores, los mismos principios, los mismos objetivos en la vida. Correcto. Claro. Después uno del matrimonio dice que no quiere tener hijos y el otro quiere tener 8. Ya estamos en problemas. Uno vive para su trabajo y el otro se siente solo. En fin, que no. Que eran muy lindos los dos, pero ese matrimonio va a naufragar. Y verá cuando empieza a salir los michelines. El pelo va en otoño ya va allá. Alguna que otra rubilla. La dentadura que también se va. Ay, hermano. Este es el preludio, cuando el pueblo de Dios se deja llevar por las pasiones y el factor determinante es las mariposas en el estómago, entonces estamos perdidos. Estamos perdidos. La templanza es un valor que está cotizando alto ahora, ¿eh? Y la templanza hay que ejercerla y hay que educar a los niños. Es sano hacerles esperar. Es sano decirles que no. Es sano para ellos y para nosotros no dejarnos llevar por el chantaje emocional. Es normal que un niño diga con 5, 6, 7, 8 años: yo no te quiero, porque pidió no sé qué y no se le dice: yo no te quiero. Pero usted piensa un creyente que le diga a Dios: tú no me quieres, no me contestas las oraciones. Los 2 años de dieta se quitamos de eso. Pero esa edad, es lo que dice Pablo: soy carnal, y le dice a los corintios: soy niños. Entonces él relaciona la inmadurez, la niñez con la carnalidad. Ahora, lo malo es que se tenga 40 años y se quiera manipular a la esposa o al esposo diciendo que si tú me quisieras. Ya no, a veces es más sutil, ¿no? No es tan vasto, pero mira, hace lo mismo. ¿Qué se puede hacer con alguien así? Dice Dios: no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre, porque el hombre es carne. Se está encontrando Dios con un panorama general. Ninguno es sensible al soplo del espíritu, a la conciencia, porque la conciencia es la ley de Dios grabada en nuestros corazones. Y hay quien es creyente y tiene la Biblia. En este tiempo no había Biblia, no había revelación escrita. Pero hay una intuición espiritual. No somos espirituales. Hay unos valores morales, hay unos principios, hay una conciencia. Cuando el ser humano rompe con todo esto, y el ser humano llama esto libertad, liberarse de los tabúes y no sé qué más historia. Pero al final eso es irse a la depravación, romper amarra y lanzarse a la deriva, a donde me lleve el viento. Fracasa una relación matrimonial y empieza otra. Y como fracasado también dice: ya no me uno serio a nadie, ya puedo ir para acá y vaya. Vamos a la deriva, ¿no? Vamos a la deriva. Y después te dice: qué mala suerte tengo en la vida, no encuentro a nadie indigno. Va a ser como el chiste del indio, ¿no? Que se hacía su prueba de ser un guerrero y tira una flecha y falla. Tira otra flecha y falla. Dice: que esta flecha está torcida, esta flecha no. Dame otra, un tiro. Y dice: esta flecha está descompensada, esto no tiene la pluma bien puesta. Dame otra flecha, tira otra. Y claro, era el hijo del cacique y estaban todos los indios ahí callados. Pero uno ya dijo así por detrás:
A ver si no va a ser la flecha, a ver si no va a ser india. Sí, que hay personas que es que no tengo amigos, hoy no se puede confiar en nadie, que malo es todo el mundo. Llevo 3 matrimonios ya y no encuentro una persona adecuada. Ya he pasado por 8 iglesias, pero que son todas iguales. No se puede confiar en que más no existe. El Señor no existe al final. No aprendemos nada. No aprendemos nada. El Espíritu de Dios no puede hacer nada con gente así. Gente que cuando la pasión se levanta les domina. Saben que están dañándose a sí mismos y que están dañando a otros. O es que el rencor y el odio no daña. Y hay personas que no quieren soltar el rencor. Y te dicen, es que usted es muy fácil, a usted no le han ayudado. Sí, se está aferrando. Porque sí que es verdad que hay personas que dicen, no puedo. Y los ves sufriendo. Pero no están en una actitud justificando su odio, su rencor. Pero sí que no es razonable. Porque no dañas al otro. Te dañas a ti mismo. Y la murmuración. No pueden evitarlo. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que es incapaz de hablar bien de nadie. Y no lo sabe, pero está dañando al oyente. Eso es como un tsunami que lo va arrasando todo, un incendio. La lengua es un fuego. Cuidado con el Facebook. Por ejemplo. Porque hay personas que, como no tienen control, si están enojados con alguien, los ponen en esto. Hay personas muy mentirosas y muy malvadas. Y claro, esto lo lees tú y te pega un impacto a ti porque tú no sabes si se refiere a ti. Y aunque tú no pienses que se refiere a ti, ¿qué te transmite? Malestar. Algunos morbo. Ya empieza a rebuscar en su biografía a ver si ve a quién se refiere esto de la mentirosa. Dominado por las pasiones. Si quiere prosperar, si quiere mejorar, si quiere que Dios nos guíe hacia una vida fructífera, una vida de paz, una vida de ser una influencia para otros, hay que empezar a manifestar el dominio propio, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Que el que no es creyente, el que no ha nacido de nuevo, no pueda dominar sus pasiones, yo lo comprendo. Pero el creyente no debe sucumbir ante el engaño de las pasiones carnales. Si puedes. Si puedes. Si puedes. Es cierto que hay cosas que no se dominan de un día para otro. Hay cosas que hay que caerse y levantarse. Hay que intentarlo y en ese método de acierto y error vamos mejorando. Lo llevamos con paciencia. Pero nunca nos conformemos a la derrota. Porque Dios no nos ha llamado a la derrota. Dios no nos ha llamado a la derrota. Si Dios llamara a alguien para la derrota, se convertiría al Señor, se arrepentiría y moriría en ese momento. ¿Para qué Dios me va a dar la luz? Me va a hacer un llamado, va a poner en mi corazón una vocación para luego no poderla alcanzar. Sí puedo alcanzarla, pero hay algo que estoy esperando que Dios haga y Dios no lo va a hacer. Porque me ha dado a mí las herramientas para hacerlo. Entonces, serán sus días 120 años, es la sentencia del diluvio. Eso es lo que estuvo, el tiempo que pasó desde que Dios determinó esto y Noé construyó el arca, pasó un siglo. Los días del ser humano serán 120 años porque ya no puedo tratar con ellos. Por lo mismo que he dicho antes, cogemos al niño y tú le dices, no hijo, no se le pega a los compañeritos. Y le dice la otra parte, no, tú no le pegas a nadie, pero el que te pega a ti, machácalo. Papá, ¿por qué has mentido? Hijo, porque no se puede decir la verdad, no hay que ser tonto. Entonces, esto, que de ahí no sale
Sí, yo quiero transmitir una esperanza a personas que viven en la fe y su pareja no, y tienen hijitos. Hay una promesa, son santificados los hijos en el creyente. Por eso las instrucciones de San Pablo es: si tu marido, tu mujer, que no son creyentes, consienten en vivir contigo con tu fe, no los abandones. O sea, considera el Señor abandono dejar a tu pareja porque no sea creyente. Pero la recomendación para personas solteras creyentes es que se unan en el Señor. Ese es el requisito. Y también le quiero dar consejo a los papás y a la mamá. Pues nuestros hijos para nosotros son lo más, y queremos que se unan con lo más. Por lo que pasaba con la aristocracia esta, los varones de renombre. Y a veces tu hijo o tu hija elige a una persona que no es de tu agrado. Pero en conciencia, hermanos míos, no podemos prohibirle, en mi opinión, ni presionarles, porque hay solamente un requisito: que sean el Señor. Yo me puedo oponer a que mis hijos se quieran casar con alguien que no es de la fe y le digo: no lo apruebo, no estoy de acuerdo, no te apoyo en esto. Al final tú harás lo que tú quieras porque eres mayor de edad, pero no te apoyo, no lo veo y esto no lo apruebo. Y le pongo un escollo. Pero si el muchacho o la muchacha que se va a casar con mi hijo o con mi hija no es de todo mi agrado, no es igual que yo, no ve las cosas igual que yo, pero es una persona de la fe, yo no debo oponerme. No debo ponérselo difícil. Sirva este consejo si a alguien le viene bien. Y sirva también la palabra de consuelo al que está en un matrimonio y donde hay una parte que no es creyente. No temas, porque a veces no, es que mi marido por unos discos, o mi mujer por una música diabólica, o por una película que sale no sé qué. No, tranquilo, tranquila, porque el Señor está en tu hogar, y está en tu hogar por ti, y tus hijos son benditos por ti, porque son santificados en el creyente. Esa es la doctrina de San Pablo. Así que Dios protege y bendice nuestros hogares, aunque uno de los miembros de la casa, del matrimonio, no es creyente. Ahora, cuando yo soy soltero y me caso con alguien que no es creyente, es mi responsabilidad, porque es una imprudencia de mi parte. Me puede ir bien, porque a veces yo he conocido personas que se han casado con alguien que no es creyente y después el Señor los toca y todo va bien. Pero también he visto dolores de cabeza. Había una muchacha que le pegaba paliza, la encerraba, y era un muchacho tan lindo, tan de esto, y le estaban diciendo la familia, los padres: no te cases con ese hombre, hija. Eso no es un hombre de Dios. Y ella: papá, que sí, que va. No quiere decir que todos los hombres, no, hay personas que no son creyentes y son magníficos y son bellos, son lindos en cuanto a como personas. Pero siempre va a haber conflictos, por más buenos y honestos que sean, porque ellos no tienen nuestra fe. Entonces no es lo recomendable. Luego cada uno en su libertad elija. Pero lo que recomienda San Pablo es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque trae consecuencias. El pecado es irreversible. Yo he hecho una selección de textos porque está todo entrelazado en el pasaje, y yo quiero que lo vea con claridad. Por favor, leamos versículo 3, la segunda parte del versículo 3. Lo que ya lo hemos leído: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí arranca la sentencia. Versículo 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esto también ha generado
problema. ¿Se arrepintió Dios? No, pero el arrepentimiento de Dios tiene que entenderlo como pesar, dolor. No como decir me equivoqué, no en ese sentido. Pero todo esto es el trato de Dios por nosotros, nos está educando. Yo tengo que observar el texto, interpretar el texto, qué significó para el que originalmente fue destinado a este escrito. Y luego viene la aplicación. ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Cómo puedo yo interpretar que Dios siente pesar? Pues lo interpreto cuando yo hago cosas que dañan al prójimo. Cada vez que yo hago algo que me daña a mí mismo o daña al prójimo, Dios siente pesar. ¿Sabe una de las cosas por qué Dios se hizo carne y sufrió lo indecible? Y hasta los artistas, escultores y pintores han hecho imágenes de él y que se sobrecogen las personas. Y después, en la última época de la historia, películas como la de La Pasión, que personas salían del cine llorando, incluso personas que no eran creyentes, que fueron a ver la película, pero salían compungidos, llorados, destrozados, viendo esto. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. En Jesús vemos el sufrimiento que produce a Dios nuestro pecado y nuestra injusticia. Pregúntale a un padre cuánto sufre cuando ve a sus hijos hacer cosas malas. Preferiría que le pegasen. Preferiría un padre y una madre, preferiría un golpe y un dolor físico antes que el dolor que produce en el corazón. Ve a tus hijos perdidos, destruyendo su vida y destruyendo a todo lo que hay a su alrededor. El corazón de Dios, queridos hermanos, sufre cuando aquello que Él hizo para bien resulta que es para mal. Debemos plantearnos, cuando el matrimonio está en discusiones, en peleas, echándose cosas en cara, hiriéndose, estamos dañando a nuestros niños, si los tenemos, pero también estamos dañando el corazón de Dios. Y esta persona que dice, es mi vida, tú le dices, no hagas esto, es mi vida. Tienes que saber que estás hiriendo al Señor. Cada blasfemia, cada mentira, cada infidelidad, cada traición, cada hurto, cada robo. Cada vez que alguien difama, Dios es herido en el cielo. Por eso cuando Dios vio la tierra llena de maldad y mirando los designios de los corazones, que no es una cosa fortuita, que es que ellas se acuestan planeando lo que van a hacer mañana. Y cuando Dios vio eso, le dolió en el corazón, porque dijo, yo no creé la tierra para esto. Y determinó Dios, voy a destruir todo. Voy a acabar con todo. ¿Por qué? Porque el pecado es ya irreversible. Versículos 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Otra vez tenemos que decir no al determinismo y sí al libre albedrío. Predicadores de mucho renombre como Spurgeon decían que no creían en el libre albedrío, que les parecía una insensatez. Pero yo, leyendo la Biblia, encuentro pasajes que no tienen más explicación que entender que el hombre tiene cierto nivel de autonomía en sus decisiones, en su acción, en sus sentimientos, en sus palabras y en sus pensamientos. Y en esa autonomía que tiene, daña el corazón de Dios y hace que se plantee si nuestra vida tiene sentido o no lo tiene. Eso es una parábola que dice, déjame cortar la higuera, ¿para qué inutiliza la tierra? Cuando el incrédulo lee la conquista, la época de la conquista, dice, pero es un genocidio de los judíos hacia los cananeos. Y pero lo que ellos no saben, cómo era el estilo de vida de los cananeos. Para que hubiera fertilidad en las cosechas, sacrificaban sus propios hijos, bebés. Un ídolo de bronce
cuyo vientre era un horno, y el calor pasaba a las manos y ponían encima de las manos como ofrenda a los bebés para que aquel Dios fertilizara los campos. El crimen, la barbarie era tan terrible que en la conquista viene un pueblo a echar a ese pueblo para establecer la justicia. Todos los pactos de Dios que lea en la Biblia son incondicionales salvo uno. Todos los pactos son unilaterales e incondicionales salvo uno. El pacto de Dios con Israel acerca de la tierra. Le dice, si ustedes cuando entren y posean esta tierra hacen las mismas cosas que hacen ellos, la tierra los vomitará como los vomitó a ellos. Para que puedan establecerse, prosperar en la tierra, debían cumplir con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es hacerlo todo bueno, no dañar a nadie, ser fructífero, beneficiar a los demás, aliviar las cargas de los menesterosos. Cuando hacemos estas cosas, nos estamos convirtiendo en la mano de Dios, en los ojos de Dios, ministros de Dios. Estamos cumpliendo con aquella comisión de Dios, ser la imagen y semejanza de Dios. Cuando decepcionamos y defraudamos esas expectativas, Dios siente en el corazón pesar. Por eso hay gozo en el cielo para un pecador que se arrepiente. Porque un pecador que se arrepiente es alguien que dice, Señor, perdóname porque toda mi vida es un despropósito. Estoy en abierta rebeldía contra ti y soy un enemigo y atento cada día solo por existir contra tus grandes y lindos propósitos. Y me duele en el corazón a mí ser así. Me pongo en tus manos y el Señor te cambia. El Señor te transforma, el Señor te renueva, el Señor te perdona, el Señor hace una nueva criatura en ti y te levanta en alto, porque nadie enciende una luz para esconderla, te pone en alto para que los demás vean la obra de Dios en ti. En realidad el llamado al arrepentimiento no es tanto una confrontación moral de ustedes son unos pecadores, no es tanto así. Esta confrontación moral tiene más sentido entre creyentes, que hay que demostrarle que su religión corrompida no sirve, que una adoración que no está acompañada de una forma justa de vivir no sirve para nada, es un fraude. Entonces sí, el llamado al arrepentimiento a un pueblo que tiene fe pero que no tiene obra debe ser esto, confrontarlo con sus obras malvadas. Pero yo entiendo que la evangelización está más enfocada a decirle a un mundo que está fuera del propósito de Dios, vengan al propósito, al trato de Dios. Salid de en medio de ellos. No toquéis de mi yo recibiré y me seréis por hijos. Es un llamado a formar parte del propósito de Dios. Ya el pecado es irreversible. Entonces el juicio, capítulo 6, versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. El juicio. Ahí tienen los versículos, si lo lee, si quiere hacerle una foto o lo que sea, después lo lee tranquilamente en ese orden que yo le he dado, me toma ese tiempo para que pueda seguir esta secuencia. El pecado irreversible, por lo cual da lugar al juicio. El juicio es porque ya el pecado es irreversible. Entonces tenemos un nuevo comienzo. Ah, no, perdón. Ahí lo tiene. Les dejo el tiempo. Así tengo un poquito de agua. Si leen en ese orden el extracto, lo van a ver con mucha claridad. En el trato de Dios que se está estableciendo aquí, el final, esto va a ocurrir con la humanidad.
La tierra se corrompió y toda carne había corrompido su camino. ¿Ha visto los medios masivos de comunicación? ¿Sirven para la educación? Porque yo veo muy poco contenido educativo. Ahora dirán ellos que ellos le venden al público lo que el público quiere comprar. No lo sé. Y la utilización de las redes sociales. La mayoría de los casos es... Voy a darle un consejo con el permiso del pastor. Le voy a dar un consejo. Porque mi espíritu está inquieto de hace tiempo para acá y ya no lo puedo sujetar a este sentido. Yo, de hace un tiempo para acá, yo siempre he recomendado que no participen los hermanos, lo he recomendado, cada uno hace lo que quiere. Mi recomendación era que no participemos en estas cadenas masivas de envíaselo, que todo el mundo lo sepa, que mañana es el fin del mundo, ¿no? Que no participen en esas cosas, porque no sabemos de dónde procede esto ni qué va a generar. Pero yo he llegado a una conclusión que puede ser totalmente errónea, pero es lo que tengo ahora en mente y en el corazón. A veces estas cosas que se hacen virales, sean una frase, un pensamiento, una noticia, verdadera o falsa, un pensamiento, un hecho, no han surgido de un ciudadano. Pero tú publicas algo en las redes sociales, por más escandaloso que sea, y la repercusión va a ser mínima. Al final te va a ver 4 amigos tuyos y 3 amigos, porque a veces ni en la sesión de noticias, a veces a mí no me viene en la sesión de noticias cosas que hacen gente con las que comparto mucho en las redes sociales. Aunque ahora no comparto casi nada, ¿no? Pero bueno. Y sin embargo, de pronto sale una foto de un cachito de un texto bíblico y llega a todo el mundo. ¿Esto cómo es? Porque yo tengo una idea, tengo una teoría. Hay robots que fabrican y generan opinión. Y nos llegan pensando que nos ha llegado de un hermanito, o nos haya, sí, que nos haya llegado de un hermanito, pero el origen... Es más, pensamos que las redes sociales son libres, que no tienen ningún tipo de control. Pues eso puede ser tan fácil como decir, si en un mismo texto aparece esta palabra, esta y esta, no, que no tenga repercusión. Y sin embargo, cuando interese generar, y en estos días he visto una foto de un pasaje de Isaías 17, muy mal interpretado, por cierto, de Siria, porque Siria desaparecerá. Pero es que eso está cumplido. Debajo pone que Israel, pero Israel no es Israel, Israel es Efraín. El Israel de hoy no tiene nada que ver con ese Israel. El Estado moderno de Israel no tiene nada que ver con ese, ni los sirios de la profecía tienen nada que ver con los sirios de hoy. Como el Egipto de hoy no tiene nada que ver con el Egipto de los faraones. Nada que ver. ¿Verdad que no? Y sin embargo, cualquier sandé se hace viral. ¿Y quién hay detrás? ¿Qué quieren generar? Odio a los creyentes, que la gente piense que los creyentes estamos leyendo la Biblia y que nos estamos gozando porque en Siria están muriendo las personas. Pues no, los creyentes no nos gozamos ni nos alegramos ni decimos, que está escrito en la Biblia que Siria tiene que desaparecer. Si alguien tiene esa imagen del creyente, no nos conoce. El creyente sufre, el creyente ora, el creyente llora, intercede, porque no queremos, si ninguna persona en su juicio cabal quiere la muerte, ni la guerra, ni la destrucción, el creyente menos. Pero sale una cosa de esta viral y ahora encima un hermanito sin saber qué, porque ve un texto bíblico y va y lo pasa y cree que está compartiendo el saber, la panacea del saber absoluto de la luz de Dios. No. Cuidado, porque no sabemos quién hay detrás y qué quiere producir en la opinión pública. Porque al final, hermanos míos, lo que se está transmitiendo es la corrupción del hombre, no la virtud.
el mundo está lleno de personas virtuosas. Y el mundo está lleno de personas lindas que pueden aportarte muchas cosas. Pero son irrelevantes. No tienen acceso. A lo mejor tu vecina, mi vecina de enfrente es una persona increíble. Una persona buena, solidaria, amable. No sé, yo todos los calificativos a mi vecina de enfrente me quedo corto. De buena persona, que ella es una persona muy anciana. Muy linda, pero esa persona no es la que la conocemos nosotros, los del edificio, su familia, también lo sale en la televisión. Pero los escándalos, las cosas horribles, tienen una repercusión tremenda y están afectándonos. Yo tuve que dejar de escuchar un noticiero porque aunque me parecía que era bastante veraz, pero su amargura y su queja continua me estaba dañando. Me estaba quitando toda la esperanza. Digo, no puedo escucharle. Porque esto va avanzando. Lo que estamos leyendo aquí en el diluvio es actual. A esto nos estamos acercando. Ya sí puedo pasarlo. Vale. Un nuevo comienzo. Un hombre y la gracia de Dios. Todo este nuevo comienzo junta a lo que será la nueva Jerusalén. Cuando Dios sí solucione definitivamente. Y todo empieza por un hombre y la gracia. Cuando Dios ha determinado destruir todo, acabar con el planeta, dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí aparece por primera vez esta palabra. Hemos dicho varias veces que Génesis se conoce como el semillero de todas las grandes doctrinas, la gracia. Dios había determinado destruir a todos los hombres y en eso estaba incluido Noé. Pero hay un pero halló gracia. Aleluya. Entonces, nosotros no podemos justificar con la Biblia que alguien merezca ser salvado por sus obras. Porque para esto teníamos que atribuir la impecabilidad. Y la impecabilidad solamente la podemos atribuirla a Dios y a Jesucristo. Entonces entendemos que Noé también merecía el castigo. Sin embargo, haya gracia. Entonces la corriente teológica de la elección y el determinismo dirá que Noé, que esto simplemente fue una cuestión de Dios. Pero, queridos hermanos, leyendo el texto y habiendo leído que Noé es linaje de Set, vemos que hay hombres, no ya solo Noé, sino Enoc, que caminó con Dios y fue traspuesto. Entonces, aquí hay una mezcla. Y, como he dicho otras veces, en la Biblia hay tensiones que es bueno no resolverlas. Por un lado, Noé es pecador, porque es pecador, y un solo pecado, hermano, nos hace dignos de... Hay personas que van a un tribunal y la acusan de 15 delitos y al final le prueban lo que sea y entran. Y hay personas que la acusan de uno solo y si se lo prueban también entra a la prisión. ¿Verdad que sí? Por un solo delito entramos a prisión. Por un solo delito vamos a la condenación. Así que Noé, por un lado, era pecador, como todos los demás, y si hubiera perecido en el castigo, Dios no hubiera hecho ninguna injusticia ni ningún mal. Eso es real, eso es cierto. Pero también es cierto que Noé era diferente. Entonces atribuimos la gracia de Dios a que salva a un hombre que por sus méritos en ningún modo lo hubiera logrado. Pero también vemos que Dios sabe ver las intenciones y las obras del corazón. Y yo me atrevo a decir que Noé era un hombre diferente. Por eso hay hermanos que son salvos, hoy son salvos, pero son prácticamente intrascendentes. Porque van a su iglesia de vez en cuando, si no hay fútbol. Perdón, no sé si quieres. Y punto. Su eurillo volador en la ofrenda.
Pero hay personas, hermanos míos, que dicen, me voy a las misiones y se van a ser traductores de la Biblia a un dialecto que no hay, se pegan un montón de años aprendiendo una lengua ahí que a lo mejor no tienen ni escritura. Y esto hoy, a día de hoy, hay personas que son profesionales, que podían ganarse su buen dinero y vivir muy bien, muy cómodamente y todo, y lo han dejado todo porque para una persona que no conoce, para la Biblia lleva eso, lo puesto Dios en el corazón, pero no todo el mundo se dispone a esto. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Pablo dice, os ruego que andéis conforme a la vocación con la que fuisteis llamados. Entonces yo no creo en la gracia irresistible. Yo no creo en la gracia irresistible. Yo creo que es una llamada eficaz al corazón del hombre, pero que hay gente que aún así se obstinan o que lo posponen. Es verdad. Y acontece endurecimiento. Es verdad. Faraón se endureció 7 veces. Que dijo que sí por el trato de Dios, trato duro de Dios, y dijo que sí y después dice que no, y el corazón se endurece, nunca queda igual. Cada vez que decimos sí, después no, cada vez que nos disponemos a hacer algo y no lo hacemos, el corazón se hace más duro y más insensible. Por eso dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis. ¿Ha visto cómo la piel con el roce se hace dura e insensible? Y resiste, hasta que ya no te daña. La palabra de Dios te llega al corazón, el Espíritu Santo te acaricia un poquito así y te convence, y tú dices, Señor, es verdad, yo voy a mejorar, yo quiero levantarme, yo quiero seguir. Pero como no te dispongas, va a pasar otro tiempo y te vuelve otra vez, pero cada vez eres más insensible. Que Dios nos libre. Por eso, si oyes hoy su voz, no endurezca el corazón. Noé era diferente. Noé no merecía ser salvo. No. Noé hubiera perecido en el juicio y Dios era justo. Pero no era diferente. No era que simplemente Dios dijo, pito, colorito, ¿dónde va a estar el bonito? Porque entonces los que murieron en el diluvio podrían decirle a Dios, ¿por qué a mí no? No hay mérito en el hombre para ser salvo, pero Dios busca y mira a los ojos del Señor, contempla la tierra buscando quien tiene un corazón perfecto para con él. Cuando la lámpara de Dios se iba a apagar, una mujer estéril lloró delante de Dios y dice, si me das un hijo, yo te lo entrego a ti. Y Dios dijo, esto es lo que yo anhelaba. Y ese niño fue la lámpara de Dios para un pueblo. ¿Qué puede hacer Dios en un mundo machista, en un mundo de hombres, en un mundo donde una mujer es nada, es irrelevante, es casi una propiedad, y encima es estéril? Y encima tiene otra mujer competidora, esa mujer no cuenta nada. Esa mujer en la historia es la mamá de Samuel. Esa mujer anunció por su boca el final de la humanidad y el señorío y la soberanía de Dios. Esa mujer inspiró el cántico y el Magnificat de la Virgen María que tuvo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo una persona que está condenada al ostracismo, a nada, a no ser nada en la vida, simplemente por su fe y su devoción, ella lloraba delante de Dios y no le salía ni la voz? Esto es que está afligido para que la voz no te salga, del nudo en la garganta, pero las lágrimas se las bebía. Y cuando la vio el sacerdote, que qué increíble como es la palabra, cómo aclara las cosas, ¿no? El sacerdote, que debía ser el hombre que hace la unión entre los hombres y Dios, la ve llorando y cree que es una borracha. Y le dice, estás profanando esto, hija, vete a dormir la mona por ahí. La Biblia, lenguaje actual. Y dice ella, no soy una mujer ebria, soy una mujer angustiada. Increíble. Y entonces él se siente mal y le dice, vete en paz y que Dios te conceda lo que le has pedido. Una mujer que abre la boca y ni el sacerdote sabe lo que está pasando y Dios está oyendo su corazón.
y tiene un hijo que cambiará la historia de la nación. Es más, Israel para ese tiempo eran 12 tribus, que había guerra civil entre ellos a muerte. Y este hombre, Samuel, va a consolidar la nación. Es tremendo, ¿no? Te imaginas la hermana aquí, que tu hijo consolidara a la nación, que tu hijo se convirtiera en un referente para este país tremendo, que todo el mundo dijera que esta persona ha cambiado la nación. Ni te lo imaginas, pero esas son cosas que Dios puede hacer con corazones. Pero ¿qué pasa? El fracaso nuestro, por eso yo me tengo que enojar con el calvinismo, perdonadme que sea pesado, es que el calvinismo deja todo, que lo haga Dios, que lo haga Dios. Y aquí estamos esperando. Hay gente que no son calvinistas, pero también están diciendo, viene un avivamiento, me parece muy bonito, pero ¿y qué estamos haciendo? Pues eso es como decir que Dios, lo que no pase porque Dios no quiere que pase, no. Hay que trabajar por esto, hay que disponer. Noé era un hombre dispuesto de corazón. Por eso el plan de salvación requiere colaboración. Dios le dijo a Noé, hazte una arca. Es evidente que si Dios no quiere salvar a nadie, no se salva a nadie. Pero también es claro y evidente que el plan de salvación requiere colaboración. Este hombre va a trabajar duro 100 años, no es un día. Por eso hay hermano que dice, hoy voy a leer la Biblia, mañana no tengo ganas de leerla. Ya voy a ir todos los dominguitos a la iglesia. Y después, no, es que el hermano del orden no me miró, no. Me miró mal. No, es que a mí me tocaba cantar, pero hoy no me han puesto, no sé por qué, si se habrán equivocado o es que no se cuenta conmigo, me tienen manía. Yo me voy. Inconstancia total. No, nos vamos a divorciar, porque incompatibilidad de carácter. Pero sí, ya está, sí. Dice la otra parte, pero me sacude así ya, me abandona de esta manera. No, este niño no hay quien haga carrera con él. Y ya está, y va a dejar al niño fracasar. No va a hacer nada. Es que no quiere estudiar, es que no vale para estudiar. Pues yo cada vez que oigo a alguien decir que el niño no vale para estudiar, me muero. Es verdad que no todo el mundo va a ser ingeniero, ni que todo el mundo va a ser profesional ni técnico, pero todo el mundo puede formarse, ¿no? Todo el mundo puede encontrar para qué está dotado y se va a preocupar por ello. No, cuando si Dios quiere, no, si Dios quiere está bien, es una palabra para cuando yo hago un propósito, yo estoy reconociendo que dependo de Dios para que ese propósito se lleve a cabo, pero yo tendré que trabajar por él, ¿no? Bueno, por aquí me quedo viendo la televisión y encontraré un trabajo si Dios quiere. Y le dice, cariño, es que Dios no quiere que encuentre un trabajo, ya te das cuenta. No me ha elegido Dios para trabajar. No lo podemos aceptar que no. Algunos conozco. Voy a terminar. El plan de Dios requiere colaboración. Los hijitos, no hay cosa que me duela más en el corazón que ver niños y muchachos que han nacido en la iglesia y que se extravían. Es terrible. Me duele en el alma. Y voy a decir una cosa porque yo voy haciendo amigos por todos lados. Porque digo cosas que son incómodas. ¿Por qué pensáis que la Biblia dice, y que San Pablo dice, que no cualifica para el ministerio uno que tiene sus hijos en desorden, uno que no gobierna bien su casa? ¿Por qué? Porque ha fallado pastoreando su casa. ¿Cómo va a pastorear a los demás? Se enojan conmigo la gente cuando yo digo estas cosas y digo, pero que lo pone en la Biblia. Si ha fracasado pastoreando un hijo, 2 hijos, ¿cómo te van a dar 15, 20 familias? ¿Va a fracasar igual? ¿O peor? Porque a los hijos los tienes en casa, los hijos te admiran, los hijos dicen, mi mamá es la más bella y mi papá es el más fuerte. Mi papá lo sabe todo. ¿Cuándo perdiste la admiración de tus hijos? ¿Cuándo dejaste de ser un referente para tus hijos? ¿Cuándo? ¿Cuándo se rompió? Sí, yo entiendo que hay personas que llegan a la edad adulta y abandonan todos los principios que le han enseñado y se tiran ahí a la deriva. Bueno, pero son personas adultas que han tomado una decisión, no personas que desde niños
Lo estamos viendo que se van a la deriva y le está diciendo, hermano, por favor, hermanita, por favor, son niños. Y encima se enfadan. Es verdad. Conmigo voy a un rebote, una hermana que yo la quiero mucho y es una persona maravillosa. Pero le digo, no, déjate de tantos estudios, porque le gusta mucho la Biblia. Ya, digo, déjate de tantos estudios y de tanta Biblia y de tantos estudios y empieza a tocar a tus hijos que van a la deriva. Buen consejo. Me toca, es que a mí algunas veces me toca ser malo. ¿Qué vamos a hacer? El plan de salvación requiere colaboración. Un pacto de salvación anunciado, versículo 18, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Hay un anuncio de un pacto de salvación. La fidelidad del que prometió. Porque aunque hemos dicho que el plan de salvación requiere colaboración, la construcción del arca, la tenacidad y la perseverancia día a día, construyendo y obedeciendo. No ve ahí como hay una palabra, Dios, construyete un arca, y hay una obediencia. Esto es lo que dice Santiago. Santiago es, muéstrame, es un reto, muéstrame tu fe sin tus obras. Tú dices que eres salvo por la fe, muéstrame tu fe sin obras. A ver si eres capaz. Yo te mostraré mi fe por mis obras. La obediencia, hermanos míos. La obediencia. Sí, pero te imaginas que no me dice, no, yo he dado gracia, yo soy salvo por la gracia. Pero yo no tengo ganas de construir un arca. Pues viene la lluvia y se lo lleva. No, yo he construido un arca, pero no la he calafateado. El que es fiel en lo poco, hermano, hay personas cuando eran miembros de una iglesia, no movían una silla, no ayudaban a nada, no hacían nada. No eran solidarios, ni se implicaban, ni se sentían parte de la obra. Luego mañana, por la circunstancia que sea, les toca a ellos pastorear. ¿Y ahora qué? Que todo el mundo lo ayude y que todo el mundo se entregue y que todo el mundo esté colaborado. Pero si usted no ha sembrado. Tremendo. Hay personas que empiezan y no acaban las cosas. No puede ser. Esto se educa desde niño. A mí mi madre no me dejaba coger otra cosa si no me había comido. Yo hoy veo en la sociedad, algunos niños, yo me horrorizo. Y yo me horrorizo. Porque digo, esto antes no se veía cuando éramos chicos. Entraba a una casa y me daban más de una charla. No vayas a irte a las habitaciones, no abras los cajones. Si te dan dinero, no lo cojas. Si ponen de comer, lo que pongan para los niños lo comes tú. No venga a las mesas de los mayores a picar y tal. Si coges una cosita y te la comes y ya está, pero no estés toqueteando todo. Y como tú no cumplieras esto, después a la salida. Cuando llegaba a casa, ¿yo qué te dije? Esto, plan. Después. Esto lo tengo que decir. Mira esto. Cuando estuvieron en el agua, en el arca, metidos, las aguas cubrieron. Hay también teólogos de estos incrédulos que te dicen que no, que se anegó una parte. No, se anegó una parte, no. Dice, raeré toda la vida en todo el planeta. Cubrió hasta el pico más alto las aguas. Y es que hay, yo no sé, pero si son incrédulos, pero no comenten la Biblia, digan que no. Como el que dice que cruzaron el Mar Rojo por no sé qué, un sitio de juncos. Pero si usted es un incrédulo y me va a decir una cosa más difícil de creer que no es verdad, ¿qué habla de la Biblia? De verdad, ¿eh? A mí el hockey hielo no me interesa para nada. Pues yo no hablo nada del hockey hielo. Si hay personas que no creen en la Biblia, ¿qué hacen hablando de la Biblia? Bueno, pues ahí estamos. Mira, las aguas habían anegado todo. Sí, ellos habían sido salvos y librados de la ira, pero ¿y ahora qué? Ahora necesitan un nuevo mundo donde vivir.
Entonces mandan el cuervo, nada. Manda la paloma y la paloma está yendo y viniendo. Pero en una de las veces trae una rama de olivo en el pico. ¿Qué significaba esto? Las aguas se habían retirado, había una nueva tierra donde había un olivo, con todo lo que significa el olivo, el aceite, el alumbrado, sanar las heridas. El aceite es un símbolo de riqueza, bendición, prosperidad y de todo lo bueno. Oro verde. Oro verde, bien dicho. Entonces, atención, porque Dios, leímos al principio de empezar Génesis, que Dios avisa desde el principio lo que va a pasar en el final. La paloma era un mensaje de decirle a la humanidad: Dios os da un nuevo mundo, una nueva tierra donde volver a fundar la humanidad. Tremendo, ¿no? Un día se bautizó un hombre en el río Jordán, y cuando salió del agua, el Espíritu Santo en forma corporal visible, el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo tomó forma de paloma para que vieran cómo se posaba sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué como paloma? Porque ellos, lectores de la Biblia, sabían que Dios estaba diciendo: sobre este hombre se va a fundar una nueva humanidad. Wow. Una nueva esperanza, una nueva tierra, un nuevo Adán. Porque Noé va a ser como ciertamente un nuevo Adán, pero va a recibir un pacto de la renovación. Pero esto lo veremos la semana que viene, si Dios lo permite. Veremos el pacto con Noé y pasaremos rápidamente a Babel, que es una muestra del futuro reino del anticristo. Muchas gracias por